Bueno, muy buenas tardes para todos y muchas gracias por venir al seminario de nuestro grupo de investigación. Hoy tenemos a Andrés Mantilla y a Cristian Rodríguez, ambos investigadores de nuestro grupo, quienes trabajan en el campo de la microfluídica. Y nos van a presentar algunas de las aplicaciones más importantes que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 2 años. Espero que esta presentación sea de su agrado y nuevamente muchas gracias por venir. Los dejo en compañía de Cristian y de Andrés. Hola, buenas tardes a todos. Pues entonces voy a iniciar con el primer trabajo del que les vamos a hablar. Se denomina Assessment of Pharmaceutical Compounds by means of Spheroids and Low-Cost Microfluidic Devices. Vamos a iniciar con un poco del contexto de por qué este trabajo. Entonces, lo que uno ve cuando empieza a ver las estadísticas es que cada vez la industria farma gasta más dinero, invierte más en la parte de innovación y desarrollo. Uno pensaría, este aumento en la inversión que hace en innovación y desarrollo se debería relacionar con un aumento en los productos que se dan al mercado. Pero la realidad es que no, cada vez se gasta más plata en innovación y desarrollo, pero se sacan menos productos al mercado. Entonces, la optimización es menor, cada vez se necesita más dinero para poder sacar un producto al mercado. Ahora, ¿por qué se necesita cada vez más dinero? Y se necesita cada vez más dinero porque las diferentes fases que en el proceso para que uno pueda llevar un medicamento desde que surgió la idea hasta el mercado son costosos. Particularmente, hoy les quiero hablar del caso de los preclinical testing. Entonces, esta es la parte de los test que se hacen antes de llegar a los pacientes. Entonces, esa parte es costosa. Entre esta parte de preclinical testing tenemos test in vitro y tenemos test en animales. Entonces, hacer un test en animales, primero, es más costoso. Entonces, esa es una parte. Segundo, los problemas éticos. Van a ser animales que van a sufrir y van a ser sacrificados por el estudio. Entonces, algo que uno podría esperar y que uno esperaría es cuando uno tenga que llegar, cuando uno llegue a la parte de las pruebas en animales, uno pueda estar lo más seguro posible de que va a funcionar. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces, ese proceso, si bien yo lo pinto acá lineal, muchas veces son ciclos. Entonces llego acá a las pruebas en animales y resulta que no funciona, me tengo que devolver. Entonces yo lo que quiero es, cuando vaya yo llegar a estas pruebas en animales, yo pueda estar lo más seguro posible de que vaya a funcionar. De forma de que el número de veces que me voy a tener que devolver en el proceso sea el menor, que podamos estar lo más seguro de nuestros resultados y que estemos de nuestros medicamentos antes de probar en animales. Pensando en eso, una alternativa que surgió son los esferoides celulares. Entonces, los esferoides celulares son agregados de células que se forman cuando las células no se pueden adherir a nada más. Entonces, pensemos como en un vaso de la casa en el que vamos a colocar células. Entonces, si las células no se pueden pegar alrededor de ese vaso, inherentemente ellas se tienden a agregar, entonces se pegan entre ellas. Como no se pueden pegar alrededor, no hay nada en que se puedan pegar, se van a pegar entre ellas. Pegar células, agregar células, crear estos esferoides tiene una característica. Es que estos esferoides celulares representan de mejor manera las características fisiológicas de los tejidos, que si yo solamente siembro células en una dimensión en 2D. Entonces, les estoy diciendo, esto va a representar de mejor manera, representa fisiológicamente de forma más acertada los tejidos, que esto que va a representar, esto va a representar de cuando probemos de que van a ser mejores modelos para probar nuestros medicamentos. Es decir, si probamos en esferoides, podemos estar podemos estar más seguros de que vamos a estar más cercanos al resultado real que si solo probamos en capas en 2D. Ahora yo les estoy diciendo, los esferoides son chéveres porque les estoy diciendo que representan mejor los tejidos que solo sembrar células en 2D. El problema es que si bien representan de mejor manera las características fisiológicas, tiene una desventaja y es que es caro hacerlos. ¿Por qué es caro hacer estos esferoides? Porque la técnica tradicional en que se utiliza para crear estos esferoides, que es utilizar estas placas de baja adherencia, son muy costosas. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no los podemos emplear, si bien representan de mejor manera las características fisiológicas
debido a estos altos costos, en muchos estudios no los podemos emplear. Pensando en eso, en nuestro grupo de investigación nace este proyecto que queremos primero encontrar una técnica con la que podamos generar estos esferoides celulares que dijimos que son chéveres porque van a representar de mejor manera los tejidos y entonces poder probar un medicamento adentro de estos esferoides es mejor que solo probarlo en una capa en 2D, pero que lo podamos hacer más barato, que sea más económico, que podamos producir más, es decir, tener mejores esferoides más rápido y más barato. El proceso de trabajo que seguimos en este proyecto, y que es muy parecido en general al proceso de trabajo que seguimos en el grupo de investigación, es primero analizamos por medio de simulaciones multifísicas y entendimos el problema. Después de que lo entendimos, planteamos soluciones. Estas soluciones también las implementamos inicialmente con modelos multifísicos, debido a que los modelos multifísicos, los modelos matemáticos, nos permiten hacer rápidamente diferentes iteraciones. Es decir, podemos probar diferentes cambios en la geometría de forma acelerada y de forma de bajo costo, sin tener que llegar a la manufactura. Entonces, como les comentaba, iniciamos planteando un modelo matemático. Entonces acá, entrando un poco en detalle, entonces planteamos un modelo de particle tracing, es decir, simulamos cada una de las células y empezamos a identificar las fuerzas que permitían la agregación de las células. Entonces permitían que tanto se adhieren las células. Igualmente tuvimos en cuenta las fuerzas que hacen que se repelan las células, es decir, el mismo citoesqueleto de la célula que evita que una célula colapse sobre las otras. Este fue el primer modelo matemático que planteamos y representamos el proceso de agregación. Entonces dijimos, ok, ya entendemos cómo es que se generan los esferoides en la forma tradicional, entonces con esas microplacas. Entonces este primer modelo es para entender cómo se forman los esferoides celulares en estas microplacas. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para mejorar esos primeros resultados, cómo podemos mejorarlo, qué podemos plantear para mejorarlo. Entonces nosotros planteamos un enfoque por medio de campos magnéticos. Entonces planteamos un modelo para poder acoplamos este efecto de los campos magnéticos a nuestro modelo. Y para esto probamos dos diferentes geometrías. Esta primera geometría, que es un forward mill flow. Entonces, con esta metodología, cómo funciona esta tecnología, es que lanzamos un droplet con células embebidas y vamos a guiarlo hasta el centro del dispositivo de microfluidica. ¿Cómo conseguimos guiarlo? Lo conseguimos guiar a partir de diferencias en los flujos. Y después, cuando ya se va a encontrar en el centro del dispositivo, cambiando la combinación de las entradas y salidas de nuestro dispositivo, conseguimos que empiece a rotar. Entonces, con esto queremos que aumente la inercia ayude al proceso de aceleración de la fusión, de la creación de los esferoides, pero además vamos a tener unos imanes que se van a encontrar perpendiculares al medio y paralelos entre sí, que nos van a ayudar a acelerar el proceso de creación de los esferoides. Esa es la primera alternativa. Entonces, la primera alternativa es este molino. Es este molino de 4 entradas. El segundo modelo que planteamos es este modelo de aspiración. Entonces, ¿cómo funciona? Es que creamos estos droplets con las células embebidas, los lanzamos y después empezamos a generar unas diferencias de presión a partir de unas válvulas. Esta nos permite capturar los droplets dentro de cada una de estas cámaras y dentro de cada una de estas cámaras, como vemos acá, vamos a tener estos imanes paralelos al medio y perpendiculares al medio, paralelos entre sí, que nos ayudan al proceso de creación de los esferoides, a acelerarlo. Entonces tenemos acá las primeras simulaciones, que es de la parte de creación de los droplets. Desde acá tenemos, como vemos esta animación, entonces lo que nosotros hacemos es que generamos estos droplets y como estamos comentando, dentro de cada uno de estos droplets es que se van a encontrar las células embebidas para que se formen los esferoides. Tenemos los resultados del modelo de aspiración. Entonces, algo que nos mostraba en el modelo es que controlar la aspiración en las cámaras iba a ser complicado. O sea, pensar en capturar un solo esferoide en cada cámara iba a ser complicado. Segundo, el pinchazo que iba a sufrir por esta aspiración iba a ser considerable. Entonces, íbamos a maltratar el droplet. Esa fue información que nos dio la simulación multifísica y que fueron puntos en contra de este primer modelo de aspiración. Igualmente planteamos el modelo de válvulas y evidenciamos lo mismo. La fuerza que se presentaba en las salidas del dispositivo de aspiración podría lastimar el droplet, y es decir, podría lastimar las células.
Entonces fueron puntos en contra de este primer modelo de aspiración. De ahí pasamos al segundo modelo, que es el modelo de los molinos, que es el que encontramos acá. Entonces pudimos evidenciar que efectivamente, como lo planteamos, podíamos controlar las entradas y salidas del microsistema de forma que pudiéramos primero guiar los esferoides al centro, guiar los droplets con las células embebidas al centro y después empezarlos a girar. Entonces encontramos que efectivamente podíamos permitirnos girar y que rotara el esferoide cuando se encontrara en el centro. También caracterizamos este tiempo que íbamos a tardar en llevar los droplets desde que lo lanzamos hasta el centro por medio de un modelo matemático, de un particle tracing, que nos dio una idea de cuánto tiempo se iban a gastar. También podemos evidenciar que a partir de controlar las velocidades, los tamaños de los canales, podemos controlar qué tan rápido llevamos las células al centro, pensando también en evitar generar un daño celular. Estos son los resultados del campo magnético. Entonces, como podemos evidenciar, acá tenemos los dos imanes y los mayores puntos en los que se ve mayor efecto del campo magnético es en los extremos. Entonces, ¿qué sucedería? Si tenemos las células embebidas en medio magnético, algo que esperaríamos en este caso es que el medio paramagnético se tienda a guiar hacia los extremos, es decir, hacia donde hay un mayor efecto magnético. Y las células, por tercera ley de Newton, entonces se verían guiadas al centro. Y al converger en el centro, aumentaríamos y aceleraríamos el proceso de creación de los esferoides celulares de los que hemos hablado. La técnica de manufactura que nosotros empleamos es una técnica de manufactura de bajo costo. Este es uno del valor agregado de nuestro trabajo, porque muchas de las técnicas de manufactura que uno ve en la literatura son técnicas de alto costo que requieren de sala limpia, y las alternativas que nosotros empleamos son al contrario, son de bajo costo. Entonces, esto tiene sentido porque yo inicié mi presentación diciéndoles, los esferoides son chéveres, representan mejor los modelos fisiológicos, pero son caros. Entonces, es la técnica, al ser nuestra técnica de manufactura de bajo costo, nos permite solventar este problema, que es la parte de los costos. Entonces, ¿cómo funciona nuestra técnica de manufactura? Es una técnica de grabación de las capas de acrílico. Entonces, ¿cómo funciona? Es que nosotros primero grabamos el microcanal sobre las capas de acrílico y después con etanol conseguimos pegar las diferentes capas. Entonces acá tenemos los resultados de los dispositivos que pegamos. Entonces que manufacturamos, tenemos acá arriba el dispositivo para generar los droplets que dijimos que que iban a embeber las células, y acá tenemos el dispositivo de los molinos. Lo tenemos acá en la parte de abajo. El siguiente trabajo que vamos a presentar es este que se denomina In Silico Study of Efferent Fusion Through Magnetic Field Gradient. Entonces, les va a continuar con la historia. Yo les estaba diciendo, los esferoides son chéveres porque representan mejor los modelos celulares. Hay algo que uno podría hacer para que sean aún mejor los modelos, y es conseguir ya no solo tener un esferoide, sino tener varios y poder unirlos. ¿Qué sucede? Yo cuando uno esferoides puedo generar modelos más complejos. Por ejemplo, puedo generar tejidos multicapa. Pensamos en la piel, entonces pensar en que yo pueda colocar pueda generar las diferentes capas de la piel fusionando estos esferoides. Entonces, una parte, ya los esferoides por sí son buenos modelos, pero si los fusionamos podemos generar modelos más complejos que representen de mejor manera el tejido fisiológico. Ahora, esto tiene otro inconveniente, y es este proceso de fusión es demorado. Entonces, toma bastante tiempo. Entonces, ahora, ok, puede que no sea tan caro, pero toma demasiado tiempo. Pensando en eso, nosotros planteamos, empleando la misma idea de los campos magnéticos, una forma en que podamos acelerar el proceso de fusión de los esferoides. Entonces, este es el modelo que planteamos, un modelo de levitación magnética. Entonces, otra vez, ahora ya no tenemos las células dispersas, sino tenemos los esferoides. Entonces, los embebemos en un medio paramagnético y ubicamos los imanes, otra vez, perpendiculares al medio y paralelos entre sí, de forma que el medio, al ser magnético, se tiende a mover hacia los extremos, haciendo un mayor efecto del campo magnético, y por tercera ley de Newton guía a los esferoides a que converjan en el centro, acelerando el proceso de fusión. Otra vez vemos acá la metodología de trabajo que solemos seguir en nuestro grupo de investigación. Entonces, paso 1, entender biológicamente por medio de modelos matemáticos qué está pasando. Después,
plantear alternativas para poder solventar los problemas que evidenciamos y poder hacer muchas iteraciones. Entonces, otra vez, hacer modelos matemáticos tiene la ventaja de que es económico y que es rápido. Entonces, podemos hacer muchas iteraciones, podemos cambiar la geometría, podemos cambiar la potencia que tengan los imanes, podemos cambiar el tamaño de los canales y podemos hacer muchas iteraciones muy rápido, debido a que es económico. Después de que hacemos estas diversas iteraciones en el modelo matemático y ya cuando tenemos una idea de cuál va a ser la mejor alternativa, ya nos podemos ir a la manufactura, a la prueba en el laboratorio. Pero ya teniendo una idea y ya después de haber descartado un amplio rango de opciones, planteamos otra vez el modelo matemático. Entonces, analizamos a los esferoides, en este caso, en este modelo matemático, utilizamos una aproximación por phase field. Entonces, asumimos a los esferoides y el medio como dos fluidos diferentes e invisibles, como encontramos acá, y empleando la ley de Gauss, acoplamos el efecto magnético de estos imanes que estamos comentando. Acá tenemos la geometría de las condiciones de contorno. Entonces, como estamos hablando, ubicamos los imanes y ubicamos a los esferoides en el centro de nuestro modelo. Ahora teníamos que encontrar una forma en que podríamos evaluar nuestros modelos matemáticos. Entonces utilizamos estos tres parámetros. El cuello de fusión, que es este cuello que se genera cuando se empiezan a fusionar los esferoides. El porcentaje de envolvimiento, porcentaje que va a estar un esferoide sobre el otro, es decir, del diámetro inicial que tiene un esferoide, cuánto ya se sobrelapa uno sobre el otro, y el último que es el ángulo de fusión. Entonces este ángulo que se va generando conforme se fusionan los esferoides. Entonces realizamos el estudio de convergencia de malla. Entonces, para poder creer en nuestros resultados, el primer paso que hicimos fue realizar el estudio de convergencia de malla, estar seguros de que no era un error matemático los resultados que podíamos obtener, y generamos el modelo de fusión. Entonces, como podemos evidenciar, este es un modelo de fusión base, que es el caso inicial. Entonces, siempre nosotros analizamos el caso inicial y después vemos cómo mejorarlo. Entonces, en nuestro modelo base, evidenciamos que efectivamente a los 4 días ya podemos ver un proceso, la fusión completa de los esferoides celulares. Evaluamos esto con resultados que hay en diversos artículos. Entonces, tenemos nuestros resultados en verde y los resultados experimentales en diversos artículos en rojo. Encontramos un error del 13%, del 14% para el cuello de fusión, para el porcentaje de envolvimiento entre los dos de un 16%, para el ángulo de fusión de un 12%, y el paso siguiente fue, vimos los errores son bajitos, son del 13, 14, 13, 16, 12%. El paso siguiente fue, queremos saber qué tan sensible es nuestro modelo a que cambiemos las células con las que estamos modelando, que cambiemos las propiedades, cambiemos el tamaño de las células. Entonces, cambiamos las propiedades del medio, porque pues eso también va a influir en qué tan rápido se funciona. Entonces, realizamos ahora unas nuevas pruebas, pero con modelando diferentes células, y siempre conseguimos tener errores menores a un 20% en todos los casos, sin importar las células que modeláramos, sin importar el medio, siempre nuestros errores eran inferiores al 20%. El paso siguiente fue, listo, tenemos un modelo con el cual podemos creer, entonces el error es bajo, sin importar las células que modelemos es bajo. La aproximación matemática que seguimos no la habían seguido en literatura, entonces somos los primeros que tenemos esta aproximación matemática puntual para representar la fusión de los esferoides. Ahora queremos ver cómo lo aceleramos. Entonces, acoplamos a ese modelo base el efecto del campo magnético. Entonces, ya sabemos que el modelo base funciona bien, con ese resultado de error aceptable, sin importar las células, sin importar el medio. Ahora queremos ver cómo podemos acelerarlo con el campo magnético. Entonces, cogimos el modelo matemático base y le acoplamos el efecto del campo magnético. Entonces, acá vemos los resultados del efecto del campo magnético. Otra vez, el efecto es mayor en los extremos, entonces uno tendría otra vez a creer que el medio paramagnético es el que se va a mover hacia los extremos. Cuando hacemos esto, las simulaciones nos mostraron que se acelera la fusión, parte 1, y segundo, que se empieza a generar este proceso de rotación entre los esferoides. Esto se asemeja a la realidad porque es cuando se van a hacer las pruebas en el laboratorio y es lo que se ve cuando hacen estudios de levitación magnética. Este giro en espiral se asemeja a lo que también se ve
se ve experimentalmente. Entonces, no solo nos acercamos en el tiempo, sino también en la forma en que se da el proceso, que es este proceso de fusión. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene nuestro modelo matemático comparado con los modelos de literatura, y es que el proceso también lo podemos entender gracias a esta aproximación matemática por campos de fase. Como podemos ver acá, esta es una imagen con la que nos comparamos de un artículo en literatura en que también se evidencia este proceso de giro cuando se genera la fusión, pero de forma acelerada. Ellos se gastaban 4 días, nosotros nos gastamos 2.2 días. El siguiente paso fue ver cuál es el error ahora. Entonces, bueno, ya tenemos un modelo matemático que tiene en cuenta el campo magnético. Ahora queremos saber, ¿será que el acoplar el efecto del campo magnético incrementó demasiado nuestro error? Que ya no podemos creer en los resultados. Es una probabilidad. Entonces queríamos estar seguros de que no fuera así. Entonces lo empezamos a evaluar. Otra vez utilizando los mismos parámetros que habíamos mencionado antes. Pero siempre, como podemos ver, siempre tenemos errores bajos cercanos a los resultados que se reportaban en literatura. Ya dijimos, bueno, ya tenemos un modelo base, ya pudimos acoplar el efecto del campo magnético y vimos que va a poder acelerar la fusión. Ahora podemos empezar a probar cosas más complejas. Entonces empezamos a generar diferentes estructuras. Entonces, por ejemplo, generamos este triángulo, este cuadrado acá. Entonces generamos diferentes estructuras. Ya podemos empezar a jugar con los parámetros, con las diferentes estructuras que podríamos crear con los esferoides. Generamos otra vez el mismo análisis, generamos la parte magnética y después cómo se genera el acople. Entonces, pudimos llegar a los resultados, entonces pudimos encontrar cuáles serían los valores de campo magnético que serían más óptimos, que podríamos utilizar. Acá había algo, y es, uno podría pensar, si yo aumento más el campo magnético, pues sí, voy a acelerar este proceso, se van a unir más rápido. El problema es que iba a llegar a un punto en el que yo voy a afectar la estructura celular. Entonces nosotros queríamos acelerar el proceso de fusión, pero sin llegarlos a afectar. Entonces, a partir de eso hicimos las variaciones para encontrar un valor de campo magnético que podríamos utilizar. Analizamos también cómo se da el proceso de fusión, y de los mayores puntos de este trabajo es que la aproximación matemática que nosotros tenemos acá no la han empleado puntualmente como nosotros lo hacemos en literatura. Y tiene la gran ventaja de que no solo tenemos en cuenta las propiedades de las células, que es las propiedades que en general tienen en cuenta los modelos matemáticos, sino que además acoplamos las propiedades del medio, lo cual permite que nuestro modelo sea extrapolable a otras alternativas y a otros métodos en los que generen los esferoides. Ahora, inicié la presentación diciéndoles la razón por la que queremos tener esferoides celulares y por la que queremos fusionarlos es porque nosotros queremos tener modelos que representen de forma más acertada la fisiología. Es decir, que nosotros, si probamos un medicamento sobre estos, estemos más seguros de que vaya a funcionar antes de que vayamos a animales. Es decir, queremos disminuir al máximo el número de animales que se van a ver afectados. Queremos de esta forma disminuir el costo y también reducir el problema ético de cuántos animales van a sufrir en el proceso. Entonces yo les estaba comentando qué es lo que estamos haciendo acá en el grupo de investigación, cuáles son nuestros avances, pero ahora les quiero comentar esto cómo nos ubica en el mundo, o sea, qué están haciendo en el estado del arte. Entonces, en el estado del arte encontramos los organs on a chip, que son dispositivos de microfluídica que permiten controlar, tenemos un medio fisiológico, entonces permite controlar las células a precisión, pero tiene también la característica de que a partir de utilizar dispositivos de microfluídica pueden controlar también con precisión diferentes características del medio. Esto permite generar modelos más complejos que permita otra vez disminuir el número de pruebas que se tenga que hacer en animales. Por ejemplo, acá tenemos un modelo muy chévere que consiguieron hacer y consiguieron en uno de los dispositivos de microfluídica, como de este tamaño, consiguieron generar y representar un pulmón. Entonces podría funcionar, por ejemplo, para estudiar, en el caso del COVID, podrían haber estudiado sobre estos modelos el efecto de diferentes tratamientos para el COVID, teniendo mayor certeza, porque son modelos más complejos, antes de ir a las pruebas en animales. Entonces los órganos on a chip es algo que hacen, y el estado del arte, es como lo final que uno puede ver, son estos modelos, ya no son solo órganos, sino son todo el cuerpo. Entonces cogen y generan, ya no solo representan el pulmón, sino pueden representar el corazón,
pueden representar el cerebro y pueden acoplar los diferentes órganos. Entonces, por ejemplo, pueden ver si un medicamento, cuál va a ser el efecto sistémico que tiene un medicamento. Entonces, desde el estado del arte, acá nosotros estamos trabajando, sobre todo estamos trabajando con alternativas de bajo costo, que entonces nos va a permitir, no solo va a tener la ventaja que nos va a permitir a nosotros avanzar, sino que va a permitir, y es uno de los grandes aportes de nuestro trabajo, es que va a permitir a otros centros de investigación también que no tengan la misma cantidad de recursos que, por ejemplo, que tiene Harvard, poder realizar estos estudios. Entonces, para ser una ventaja para nosotros, generar esferoides celulares, los podremos utilizar en nuestros estudios, pero permitirá también a los otros centros de investigación en el mundo que no cuentan con estos recursos, poder generar también sus modelos. Hola a todos, yo soy Andrés Mantilla y el tercer proyecto que les vengo a mostrar va a ser ese estudio in silico y la caracterización de este Pinch Axisymmetric Flow Fractionation Microfluidic System para precisamente la separación o el sorting de esos esferoides y su posterior recuperación. Entonces vamos a empezar hablando de que, Chris lo mencionó, la microfluídica brinda esa posibilidad, ¿no?, de manufacturar esos dispositivos de bajo costo que sean capaces de llegar a los resultados de los procesos analíticos tradicionales, pero que también nos permita obtener eficacia alta a bajo costo, que era es uno de los requerimientos más atractivos de lo que estamos usando ahorita en el grupo de investigación microfluídica. Y nos han permitido tener avances tanto en el diagnóstico de muchas condiciones, ¿no?, como el cáncer, enfermedades neurodegenerativas, y también les voy a mostrar este dispositivo que nos va a ayudar a solucionar esa heterogeneidad en las células, ¿no?, esa diferencia en el tamaño y o en la densidad de los diferentes agregados o esferoides celulares, para desarrollar así esos métodos para probar in vivo y ayudar a reducir la experimentación en animales, que es otro de los objetivos principales de nuestro grupo de investigación. Entonces, bien, el objetivo general se plantea o se establece en el desarrollo de una estrategia para purificar los fibroblastos de los que nos hablaba Chris, o bueno, la unión o la agregación de fibroblastos y queratinocitos que constituyen la formación de esos esferoides celulares para posteriormente usarlos en modelos que reemplacen los modelos in vivo animales. ¿Listo? Lo que hacemos primero es un cell scattering, ¿cierto?, con los queratinocitos y los fibroblastos para generar esos esferoides, como ya nos lo mostró Chris, y lo hacemos mediante el dispositivo que les acabo de mencionar. Si ese dispositivo tiene 2 entradas, 2 inlets, y tiene 10 outlets, que nos va a permitir discriminar por tamaño y por densidad, también por campo magnético, la separación de esas células. ¿Listo? Entonces lo que usamos es el módulo de flujo laminar, también usamos un módulo de particle tracing y establecemos parámetros como el diámetro o el rango del diámetro de esas partículas, que está entre 200 y 400 micras, y determinamos un total velocity ratio y un flow rate ratio. ¿Listo? La geometría se puede observar en pantalla. Tenemos las entradas que les mencionaba, las salidas o los outlets, y a la derecha vemos el sketch con las dimensiones que pues pueden notar. Es un dispositivo que fácilmente cabe en la palma de mi mano. Esta es la malla que generamos. Generamos una malla porque estamos trabajando con COMSOL Multiphysics y desarrollamos o implementamos el método de elementos finitos, que nos va a permitir discretizar en diferentes nodos, formando elementos de dominio de contorno, para así obtener el resultado que menor gasto computacional nos implique en el estudio in silico, para posteriormente implementarlo in vitro. Los resultados arrojan que, como lo ven en la figura A, tenemos esa magnitud de la velocidad, ¿cierto?, que presenta una mayor velocidad claramente en el centro del chamber, ¿cierto?, del mixing chamber, y también vemos esos contornos de presión en la misma mixing chamber. Entonces, la menor velocidad se encuentra en el inlet superior y una velocidad promedio se encuentra en el inlet inferior. Y en estos resultados podemos observar ese particle sorting, o más acoplado a lo que estamos haciendo, ese cell sorting, ¿cierto?, teniendo en cuenta las trayectorias de las partículas, ¿no? Entonces aquí es donde implementamos un particle tracing y nos damos cuenta que
las partículas van a migrar a los outlets discriminando el tamaño, ¿no? Entonces podemos ver partículas desde las 200 micras hasta las 400 micras, como en la imagen, en la tercera imagen, y podemos observar que la separación es eficaz, ¿no? Porque estamos logrando hacer lo que planteamos al inicio, es separar las nanopartículas teniendo en cuenta ese tamaño. Aquí les muestro mejor de lo que más se apoya a lo que queremos observar, que son tamaños entre las 200 micras, perdón, y podemos ver ese particle tracing o la trayectoria de esa partícula, ¿cierto? Saliendo por el segundo outlet. Ahora bien, lo que encontramos es que la selección de este sistema pues apropiada, ¿cierto? Y tenemos una resolución alta porque podemos trabajar con un rango entre los 200 y las 400 micras. Y también obtenemos que una vez llevamos a cabo ese modelo de particle tracing, podemos también hacer un conteo de cuántos esferoides están saliendo o no por los inlets y determinamos que esos 1221 esferoides que se establecieron como un parámetro inicial están saliendo por el outlet B1, B2 y B3, dependiendo de o discriminando ese tamaño de la célula, ¿no? La implementación también de ese flow rate ratio de 25 pues fue adecuada, ¿cierto?, para la separación de estos agregados celulares y finalmente podemos también concluir o afirmar que el sistema realiza una discriminación correcta teniendo en cuenta pues el tamaño de esos agregados. Ahora bien, el cuarto y último proyecto que les vamos a mostrar el día de hoy va a ser ahora el modelado y la simulación de magnetoliposomas o de la síntesis de magnetoliposomas generada por la encapsulación de un ferrofluido o de nanopartículas magnéticas recubiertas por quitosano y compuestas por magnetita en un sistema de microfluídica también de bajo costo. Lo que hacemos es que primero establecemos, ¿no?, las ventajas y las desventajas o el uso de esta nanobiotecnología en medicina, en ingeniería, en biología y en química. Y determinamos que las aplicaciones son amplias, tanto en proteínas recombinantes como en el desarrollo de vacunas, también en la síntesis de ácidos nucleicos y, por supuesto, en el desarrollo de vehículos de liberación controlada de fármacos, que se asocia más a la industria farma, que es en lo que estamos orientados en este caso. ¿Qué nos permiten estos materiales nanoestructurados? Pues disminuir la citotoxicidad, ¿cierto? También disminuir o bajar esa degradación de los elementos que están entrando en contacto con los sistemas biológicos, aumentar la eficacia y permitirnos una macroproducción para poderlo llevar a posteriori en la industria. Así bien, también obtenemos que la nanotecnología nos permite, o bueno, los nanodispositivos o los nanovehículos, perdón, nos permite generar una mayor integridad de los péptidos antimicrobianos, que en este caso les mostraré más adelante cuándo los vamos a usar, de las vacunas o de las drogas que van a ser, de los fármacos, perdón, que van a ser target contra esta degradación extracelular. Y también nos permite, pues, aumentar la selectividad en el target, en la terapia que estamos desarrollando, y pues mejorar el perfil farmacocinético de los fármacos en cuestión. Entonces, bien, tenemos varios nanocarriers, entre esos están las micelas, los liposomas bicapa o monocapa, los dendrímeros, o las nanopartículas poliméricas, que también son las que vamos a emplear en este estudio. Ahora bien, los liposomas son atractivos porque nos permiten una biocompatibilidad con las células, hay una biodegradabilidad que es esperada en este tipo de vehículos de liberación controlada de fármacos, nos permiten por su estructura anfipática, ¿cierto?, encapsular compuestos que sean hidrofóbicos o hidrofílicos y nos generan una similaridad con las membranas celulares, además de que disminuyen la citotoxicidad y nos aumentan esas tasas de entrega de fármacos. Y ahora, por otro lado, las nanopartículas, que es la que hace parte del ferrofluido, nos permiten, ¿cierto?, generar esos dispositivos de liberación controlada de fármacos, están compuestas de magnetita y tienen avances en la síntesis que nos permiten aumentar o llegar a esos targets que quieren llegar con los tratamientos o con las técnicas de diagnóstico. Ahora bien, lo que pretendemos con la microfluídica, y aquí es en donde traemos a colación todo lo que hemos hecho en el grupo de investigación, es primero manufacturar esos dispositivos que nos permitan llegar o aumentar esos niveles de eficacia
con los instrumentos que ya de por sí se están usando en la actualidad, ¿cierto? Mejorar o desarrollar esas industrias, ya sean las médicas, la de cosmética, la de farma y la de comida, con bajo costo, ¿no? Explorar también la síntesis, la manipulación y la separación de los encapsulados microscópicos y además explorar ese modelado in silico e in vitro de las especies o de las dinámicas entre las dos fases que estamos teniendo en contexto, ¿no? Por lo tanto, establecimos como objetivo general implementar una simulación multifísica en el software COMSOL Multiphysics, en donde discriminamos como fase dispersa las nanopartículas y como fase continua los liposomas para generar una interacción en los dispositivos de microfluídica y así sintetizar estos magnetoliposomas que a posteriori nos van a servir como esos vehículos de liberación controlada de fármacos. A esto propusimos un modelo Euler en donde básicamente lo que hacemos es establecer que la encapsulación de las nanopartículas junto con los liposomas, en los liposomas se va a dar por contacto directo, empleando el software COMSOL Multiphysics con un modelo computacional multifase, porque tenemos en cuenta una fase dispersa, que son las nanopartículas, y una fase continua, que son esos liposomas. Y definimos propiedades como densidad, viscosidad dinámica y pues claramente la difusividad de estas nanopartículas ya con el code de quitosano, la densidad y la de los liposomas. Ahora bien, tenemos el balance de masa tanto de la fase continua y de la fase dispersa. Y en este caso es muy importante hablar del volume fraction. Y ese volume fraction va a ser qué tanto se está mezclando en nuestros micromezcladores las nanopartículas con los liposomas. Y esto es lo que nos va a decir cuánto es la encapsulación realmente en los liposomas para generar magnetoliposomas. Tenemos también nuevamente las ecuaciones asociadas al balance de masa, al volume fraction y la ecuación de continuidad de Rand. Ahora bien, también tenemos el balance de momentum, tanto de la fase dispersa como de la fase continua, los tensores de estrés viscoso, ambas fases, y el balance de momentum de nuestro modelo planteado. Usamos un modelo de viscosidad trigger type, que en este caso tenemos en cuenta que son partículas sólidas, en donde la encapsulación máxima podría ser del 0.62 o ese volume fraction máximo de la fase dispersa que está entrando sería el 0.62. Y además se implementaron esas near wall functions o ese near wall treatment porque nos dimos cuenta de que cuando nos acercábamos a las paredes de los dispositivos o las paredes de los microcanales, iba a haber un comportamiento asociado a esa cercanía o a esa diferencia de longitud respecto al centro. Y claramente todo dado por la energía disipación. Ese es el proceso de manufactura en donde, como les habló anteriormente, lo que hacemos es que cortamos las placas de PMMA. Luego lo que hacemos es que preparamos la superficie de los dispositivos para limpiarle las impurezas que tenga posterior al corte en la impresora. Y con presión y calor lo sintetizamos. Luego le agregamos los inlets y los outlets y a la derecha podrían ver el producto final. Aquí pues también tienen uno ya con pegamento. Este es el Chambers, este es Serpentine y este es Stars. En pantalla están viendo pues las geometrías y las condiciones de contorno, que son esa fase dispersa, que es la que va a entrar por el inlet inferior, y la fase continua, que es la que estaría entrando a una tasa de 150 mililitros, al igual que la dispersa por el inlet superior. Una vez hacemos un análisis de convergencia de malla, determinamos que la malla que más funciona para SARS es la Extremely Fine. Aquí podemos ver la cantidad de quads y de triangles formados en la geometría de cada uno de los dispositivos. Y en pantalla estamos viendo los resultados de esa fase dispersa, de ese volume fraction de la fase dispersa en Chambers. Entonces, cuando aumentamos esa resolución o ese near wall treatment, vemos que el límite superior de mezclado, como lo pueden ver en las gráficas, en la gráfica de la derecha, va a aumentar hasta un 0.4, lo que nos habla de que en este caso funciona aumentar o acoplar este near wall treatment a los modelos matemáticos.
Lo mismo obtenemos para SARS y a posteriori para Serpentine with Equal Features. Más adelante realizamos un perfil de esa fase dispersa y nos damos cuenta que en el caso de Chambers es el Neal Bohr Treatment de YS el que nos permite maximizar esa encapsulación, o podría traducirse también a el mezclado de las dos fases en un 98.69%. Lo mismo pasa con SARS, donde ese Near Wall Treatment nos permite obtener una encapsulación del 90.79%, luego de calcular ese porcentaje de encapsulación teniendo en cuenta esa fase dispersa mínima y la fase dispersa obtenida por el modelo. Finalmente, obtenemos que en Serpentine with Regular Features obtenemos un 92.33% de eficacia en la encapsulación una vez hemos desarrollado los modelos de Near Wall Treatment. Pero en este caso, el performance o la geometría que mejor performance nos muestra va a ser SARS, porque es la que mayor encapsulación está obteniendo. Pero estos resultados deben compararse con las pruebas, ¿no? Entonces aquí tenemos que la que menos funciona según el objetivo que queremos tratar es SARS, con solamente la aplicación de un modelo Euler-Euler, que va mejorando cuando tenemos en cuenta el Leibniz, el Near Wall Treatment. Podríamos concluir que cuando implementamos estas damping functions o este Near Wall Treatment, usando el modelo o la aproximación Euler-Euler, pues vamos a aumentar, ¿no? A maximizar ese mixing process o ese proceso en el que podemos permitir que las dos fases interaccionen y haya un mayor mezclado, ¿no? Teniendo en cuenta este fenómeno de turbulencia a bajos números de Reynolds, porque tenemos que también considerar que estamos trabajando con flujos laminares. Este LB-EYS Turbulence Models pues nos permiten aumentar ese performance. Sin embargo, es el YS el que nos permite obtener una mayor mezclado. Finalmente, los modelos que estamos desarrollando son determinísticos y no estocásticos, lo que quiere decir que el resultado siempre va a ser el mismo a pesar de la iteración que realicemos. Se espera en un modelo estocástico implementar las funciones brownianas que nos van a permitir modelar mejor esas interacciones o esas coaliciones interfaces. Y luego, lo que ya les mencioné anteriormente, obtenemos que ese YS es el que nos permite con la geometría de SARS aumentar o maximizar ese proceso de mezclado, llegando hasta el 98.69% de encapsulación. El porcentaje de encapsulación sería el 98.69%. Y este es el grupo de investigación en biomateriales de la Universidad de Los Ángeles. Gracias a todos por acompañarnos. A todos muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta y si no, pues terminaríamos por hoy. No tenemos preguntas, entonces muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Cristian y Andrés, por su presentación. Les recordamos a los que están conectados de que esta grabación quedará alojada en el canal de YouTube de Ingeniería Biomédica para que lo puedan compartir después. Entonces, si no tenemos preguntas, damos por finalizada esta presentación. Muchas gracias.